Hola, les saluda Karina Molina, corresponsal de EduConexión, y hoy estamos con Santiago Montero y Rafael Muñoz. Los dos estudiaron 5 años en China, becados por el gobierno chino, y nos van a contar su historia. A ver, Santiago, ¿cómo salió toda la idea? ¿Cómo te enteraste de la beca? Inicialmente, pues yo venía recién llegado al país, venía del extranjero de estudiar. Estaba un año estudiando en Francia, y cuando llegué un familiar me comentó que había oportunidades para irse a estudiar al Oriente, para sacar la carrera. Pues yo ya por la forma que tenía de pensar de estar en el extranjero ni siquiera lo consideré mucho, nada más cogí la solicitud, la llené todos los datos y los entregué. Bueno, mismo que yo he estudiado muchos idiomas extranjeros. Pues había estudiado el italiano en Italia y aquí llevé un cursillo de portugués. Y entonces en ese momento quería estudiar algún idioma diferente, para que fuera un reto. Entonces iba a empezar a meterme en clases de chino, estaba ahí averiguando, cuando en eso salió en el periódico. Nosotros llegábamos al programa que eran 5 años, un año de idioma en la capital, en Beijing, en la Universidad de Lenguas y Cultura, de Idiomas y Cultura de Beijing. Y de ahí, cada estudiante terminó en una universidad diferente, casi todos, llevando la materia, o sea, la carrera en sí. Entonces fue un año de idioma y 4 años de... ¿Y qué carrera? Bueno, no importa, yo estudié Economía y Comercio Internacional. Yo estudié enseñanza del idioma mandarín. ¿Y qué tuvieron que hacer para poder ganarse la beca, el papeleo, el proceso? Pero tomando en cuenta que nosotros aplicamos a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y también a la República de Taiwán, a la República de China de Taiwán, en ese momento que Costa Rica tenía relaciones. Entonces, los requisitos eran los de Taiwán en ese momento, que posiblemente sean ahora, y creo que son un poco diferentes a los de la beca china, de China continental. Entonces, sinceramente yo considero que no era algo muy complicado. A mí uno siempre ha escuchado beca y se imagina, no, pero eso es solo para verdes, gente que lleva notas de puros cienes. Pero ya igual, sin miedo nos mandamos para aplicar. Bueno, aparte de llenar formularios de aplicación, la prueba será eso, un párrafo en inglés y traducirlo a español, o viceversa. Después, eso lo era ya en la entrevista. Después toda la entrevista, que yo considero que era una de las partes más importantes. Yo considero sinceramente que a mí me dieron la beca por cómo me fue de bien en la entrevista, y no por decir por las notas que yo tenía en el college, ¿verdad? No iba tan mal ni quedado, pero tampoco eran notas así de 90 y 100. Aparte que yo soy de Punta Arenas, yo fui a un colegio en Esparza, entonces yo pensé, no hombre, seguro esta gente va a decir eso viene de un colegio allá que era una finca. Eso es importante que la gente lo sepa, porque no necesariamente tienen que ser el mejor de la clase para poder optar por una beca. Sí, yo creo que ellos tal vez, eso es lo que yo asumo, ¿verdad? Tal vez ellos dicen, a esta persona se ve que se puede desarrollar en otros ambientes, especialmente si ya estaba en el extranjero. Y también el dominio en inglés, no sé. Yo considero, digamos, que para mi aceptación de la beca fue más que todo por eso que acaba de mencionar Rafa. El hecho de que ya uno tenía menos cierta noción de lo que es estudiar en el extranjero. Yo imaginaba, yo siempre dentro de mi mente tenía durante la entrevista y todo, que era más que todo un pensamiento de no vas a ir para volverte, te vas a ir para estar y para, digamos, poder adaptarte y poder cumplir y aprender, y por ende también otorgar especialmente para el tipo de beca que era el de Santi y el mío, que era de 5 años, que es bastante tiempo. Igual sí, hay cosas que uno dice, güey, qué diferente que es esto a lo que uno está acostumbrado a ver, aunque Santi estuvo en Francia. Les puedo contar por lo menos unas 1000 historias de cosas chocantes, pero una cosa que mucha gente le cuesta es el baño en China, que es squatting, ¿verdad? Es un hueco en el piso donde se tiene que agacharse. Pero no todos los baños son así. La mayoría son así. Casi todos. En algunos lugares tiene que haber uno mínimo que sea de taza, porque es supuestamente para personas con discapacidad, pero por lo general todos son así. Entonces es una cosa que acostumbrarse a eso es muy difícil, sí. Y después, bueno, nosotros fuimos al supermercado y no había desodorante, no venden desodorantes en el súper. Entonces llegamos y bueno, no sabemos ni cómo se hacía desodorante en chino, no le decían inglés a la china y la china no entendía, porque no hablan también inglés como en Hong Kong. Entonces decíamos, vea, yo quiero
necesito comprar así, esto. Y entonces el chino se quedó como, ¿qué es eso? Y es porque los chinos no están acostumbrados. Pero deben tener algo alternativo. No. Pero luego, como le digo, después de las Olimpiadas, sí, No, seguro. después de las Olimpiadas sí había más variedad de productos extranjeros, de marcas y de este tipo de cosas. Por ejemplo, ya había desodorante. Tal vez habían dos. Me acuerdo que hay unos de esos como Adidas Y en Beijing. Formen, así, y en Beijing y en un súper bien bueno. Como decir, ¿cuál es un supermercado? Un mercado, yo no sé. Sí, sí. Nada más Sí, sí. que vayas a ir a Palí, no. Ok. En el Palí chino, en Chaoshifá, no hay desodorante. Ok. Entonces yo lo que hacía era que iba y compraba 10 y me duraban, bueno, no sé si un año. ¿Y qué van a extrañar o qué extrañan de China? ¿Qué les hace falta? Como, no quiero llamarlo el tumulto, pero digamos, en la hora de salir a la calle y la cantidad de gente. La vida. Ajá, exacto. O sea, cómo se movía el movimiento del día a día en Yo creo que China. esa es la mayor diferencia entre China y Costa Rica. Eso es lo que más extraño. O sea, La densidad. La decía, es demasiada la gente. ¿Verdad? Usted sale del subway así cuando ve todo ese montón de gente, usted dice, vea, estoy seguro que todo eso es esparza en el vecindario mío. No, yo estoy seguro, no, en temporadas del Año Nuevo Chino, que es donde ellos Viajan más. viajan, o sea, es como se devuelven todos, bueno, viajan a sus ciudades de origen natal. Cuando en la estación de tren yo había un toque donde tenía que comprar el tiquete para ir a pasear o para simplemente tener que ir a ver a alguno de ellos en otras ciudades o así, me paraba así como en un alto que había en la estación de la ciudad donde yo estaba y fácil habían 2 millones de personas. Entonces cuando ves tanta gente así, se te hace cosas de todos los días y ahora volvés acá, caminas de noche y andas como medio solo, no es como el mismo sentimiento. ¿Dónde está la gente? Ajá. Bueno, yo creo que muchas cosas nos hacen falta. De hecho, a mí, bueno, yo creo que ya yo viví 17 años en Punta Arenas, que es 18, que es hasta que salí del cole. Luego estuve un año afuera en Italia y luego regresé y viví un año y medio, casi 2, en San José. Entonces digamos que son 3 ciudades, ¿verdad? Punta Arenas, Florencia y San José. Y después de eso estuve casi 6 años, 5 años y medio y un poquito más en Beijing. Ahora yo le digo a usted que la ciudad que yo más conozco es Beijing. ¿Por qué? Porque Punta Arenas, obvio la conozco toda porque es pequeñito, pero yo, ¿quién era en ese momento? Era un carajillo del cole o de la escuela, entonces casi no he ido a los bares de ahí. En San José tampoco conozco como así, los bares o la vida universitaria, sino que un momento muy importante en la vida de nosotros, que fue de 20 a 25 años, la pasamos en China, yo en el caso mío en Beijing, entonces obvio a mí me hace falta un montón de cosas. ¿Y cómo los trataron los chinos? Ah, no, en China, bueno, ahorita hay una frase en chino que se dice worship the foreigner, ¿verdad? Como tratar Como dar servicio al extranjero. Es diferente como cuando vos vas a Estados o tal vez vas a Europa, que lo ven a uno como es más un extranjero. En cambio en China es completamente lo contrario. Es como, primero todo el mundo se ve diferente a ellos, porque el 99% de las etnias de ellos, bueno el 90 más bien, es la misma etnia, los chinitos así Han, ¿verdad? Entonces aparece un madre así, como alto y blanco y con barba, y yo así morenillo, como hindú, y hasta que lo ve así a uno, se ve fijo que es extranjero, y entonces sí lo tratan bien a uno. Ellos siempre, con nosotros, es una primera impresión excelente. A mí me parecía, era un recibimiento muy bueno con todos los chinos, era como, llegabas y como, sos completamente diferente, en todo momento eras bien recibido. Ellos te trataban muy bien y en serio eran muy amigables. Pero en lo que es el trato del extranjero digamos, de los chinos, los locales con los extranjeros, sí sigue siendo un trato un poco, o sea, es raro para ellos. Por ejemplo, que usted va a un lugar turístico, como decir la plaza de Tiananmen, entonces también hay turistas chinos de otras ciudades, y de repente vienen unos chinos y le dicen, una foto. Una familia. Uno cree que es que, sí, tome la cámara y me hace el favor de tomar una foto. No, ellos quieren tomarse una foto con usted, ¿ya? Entonces uno se convierte como en una atracción turística, ¿ya? De ellos ver extranjeros.
Y sí, uno sintió eso, especialmente en ciudades como estuvo Santi, que no hay tanto extranjero. Ahí es donde más se sienten estos aspectos. La gente se le queda viendo así, usted. Y después sacan el celular y le toman una, pero así, tampoco es como No, que sí, discreto, pueden, sino que le hacen así, mira. Te acarician, o sea, te llegan y te, o sea, no te agregan, sino que te sienten. Como es de verdad. Ajá, exacto. Yo andaba como un amigo africano y llegan a tratar como de ver si se destiñe o algo. Entonces, como, Tenía muchos colochos así. Una muchacha llegó y le dice, disculpe, yo le puedo tocar el pelo a usted. Y quería tocarle los colochos, porque ya toda la China es súper lacia. Pero ya ha cambiado un poco, yo creo que ya los chinos se acostumbran más a ver extranjeros. En Beijing, especialmente Shanghái. Sí. Shanghái es una ciudad donde hay un montón de extranjeros y ya los chinos es como otro extranjero. sí, ya no tienes como exactamente, ya estamos más acostumbrados. ¿Qué consejo le darían ustedes a una persona que quiera vivir una experiencia similar a la de ustedes? Que no tema en ningún momento. O sea, que digamos, si esos son los planes que tiene, digamos, las metas que tiene, que no lo dude. Si existen ciertos factores que atemorizan un poco, como el no saber qué va a ser esa cultura, por supuesto que el idioma, por allá las relaciones que uno tenga, qué sé yo, que dejar la novia por aquí, o tal vez hacer una novia allá y dejarla, etc. Todas esas cosas, eso al final y al cabo uno lo descifra con el tiempo, pero de irse y estar allá, irse bien, o sea, irse nada más seguro y saber que uno va a lo que tiene que ir y sin miedo, porque, o sea, no es como, o sea, sí es cosa de otro mundo, pero eso es lo que hace bonito. Yo lo que les diría es que tengan una mente abierta, porque es diferente decir, es que los chinos sí son raros, ¿verdad? A decir que los chinos son diferentes. Ahora, si uno quiere ir como turista, usted quiere ir y ver, y qué bonito, vi la muralla, me tomé una foto, está bien. Usted puede conseguir una persona que sea de intérprete, usted no necesita saber ni una palabra en chino, o sea del otro país que usted vaya, y no necesita tener contacto ni con la gente. Usted podría tener un guía turístico intérprete de su país, si quiere. Fue, conoció y ya, pero si fuese el caso en que usted quiere realmente saber el idioma y la cultura, que eso es muy importante, que si usted quiere saber un idioma bien, pues se tiene que saber bien la cultura. Al principio sí, yo sé que es un proceso y cuesta. Al principio uno comía mucho McDonald's o comía siempre la misma comida china que se le parecía a la comida de acá, o cocinaba, porque tampoco uno no espera que una persona llegue, lo pongan ahí y usted ya mañana se convierta en un chino. Yo siempre decía así, yo no tengo tanto miedo porque hoy llegué y tengo 5 años adelante de mí, pero si usted va por una beca de 1 año, sea donde sea, póngase a pensar que en el día que usted llegó es cuenta regresiva 364 días y ya se va a ir. ¿Qué tan pequeñito que es el país de uno? ¿Y qué tanto que hay? Vea, le doy un ejemplo. En Facebook había una aplicación que se llamaba Mapa del Mundo, y entonces usted ponía una banderita en los países que estaba y no sé qué, y yo estaba como en 7 o 11 países, no es mucho ni es muy poco, y decía, usted ha viajado como el 3% del mundo, decía. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser el 3%? Me hace falta 97. Y ahora un amigo mío que ha estado en 45 países y le sale, usted ha estado como en 30 o 32% del mundo. Y todavía le hace falta más de la mitad. Y que usted diga, no puede ser que yo no me anime a irme para otro lado. Usted sabe, yo los 17 años de mi vida lo pasé en Punta Arenas, allí en el pueblito. Casi ni venía a San José. Yo creo que yo comí McDonald's la primera vez cuando vine a San José o cuando estuve en China. Entonces anímense y no ve, si le dieron una beca a Santi, le dieron una beca a mí, no le dan una beca a usted. Cierto. Sí, o sea, la cuestión de las becas es más que todo esa decisión personal, esa toma de riendas de, o sea, me tengo que ir, ¿verdad? Y voy a un lugar completamente desconocido, pero, o sea que voy y tengo que ir a concentrarme, que no voy a tener todos mis amigos ticos, que no voy a pasar comiendo solo, qué sé yo, la comida que me traje de aquí, que no voy a pasar nada, ¿entiendes? Hasta en la vestimenta, en todo. Uno llega a como un proceso de adaptación y ya se vuelve costumbre y digamos como que empieza a entender la cultura, empieza a entender el idioma, empieza a entender ahí a la gente. Perfecto. Bueno, ya saben, muchachos, anímense. Tienen 2 experiencias muy agradables y muchas gracias.
Con mucho gusto.